las gratificaciones legales. La ley de gratificaciones, la 27735 y su reglamento, el decreto supremo, la 005-2002-TR, que es justamente del Ministerio de Trabajo, indica que el trabajador del régimen laboral general de la actividad privada debe percibir en julio, en este caso, o ha percibido en el año 2020, un sueldo íntegro por concepto de gratificaciones siempre que haya laborado el semestre completo. Eso quiere decir que debería haber laborado de enero a junio. Además de percibir ese valor, deberá de percibir el 9% de la bonificación extraordinaria, con lo cual, considerando que dejará de aportar también a la ONP o AFP, el cual hará un total de 22% aproximadamente. En caso es aportante a una ONP, será 22%. En caso es aportante de la AFP, ahí las tasas son variables, pero un promedio de 21 tanto por ciento. Bien, queremos conocerlo a la norma, qué dice justamente en caso de las gratificaciones. Y para ello quiero compartir con ustedes justamente la ley 27735, ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada, tanto para fiestas patrias y Navidad. En su artículo primero precisa el objeto y campo de aplicación. Indica que la presente ley establece el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a percibir dos gratificaciones en el año, uno con motivo de las fiestas patrias y la otra con ocasión de la Navidad. Este beneficio resulta de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y el tiempo de prestación de servicios del trabajador. El artículo 2 habla sobre el monto de las gratificaciones. El artículo 3 habla de la remuneración regular. Considera la remuneración regular aquella que percibe habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. El artículo 4 de la citada norma también habla sobre la remuneración imprecisa. El monto de las gratificaciones para los trabajadores de remuneración imprecisa se calculará en base al promedio de la remuneración percibida en los últimos 6 meses, anterior al 15 de julio y anterior al 15 de diciembre, según corresponda. El artículo 5 habla de oportunidad de pago. Las gratificaciones deben ser abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre, según sea el caso. El artículo 6 habla sobre los requisitos. Para tener derecho a una gratificación, es requisito que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad. Eso quiere decir que en el mes de julio, o estar haciendo uso del descanso vacacional, de licencia con goces de remuneraciones, percibiendo subsidios de la seguridad social o por accidente de trabajo. Salvo lo previsto en el artículo siguiente, que indica que se puede determinar la gratificación proporcional. En el artículo 7 indica si el trabajador no tiene vínculo laboral vigente en la fecha, eso quiere decir que el mes de julio, en que corresponda percibir este beneficio, pero hubiera laborado como mínimo un mes en el semestre correspondiente, percibirá la gratificación respectiva en forma proporcional a los meses efectivamente trabajados. Esto de efectivamente trabajados
vamos a comentar en los casos prácticos. Ahí vamos a ver qué pasa cuando uno no se elabora un mes completo. El artículo 8 habla sobre la incompatibilidad para la prestación del beneficio. La percepción de la gratificación prevista en la presente ley es incompatible con cualquier otro beneficio económico de naturaleza similar que con igual o diferente denominación se reconozca. Entonces, imagínense, cuando hay gratificaciones extraordinarias, no puede ser compatible, es incompatible. Bien, luego de haber reconocido la norma, el cual regula el otorgamiento de la gratificación, vamos a pasar al desarrollo de manera muy preciso, vinculándolo a la norma que regula justamente la gratificación. Debemos hacer un análisis aquí también, cuando hablamos nosotros de que va a percibir una bonificación extraordinaria, eso indica que el 9% de lo que sale de la gratificación, en vez de aportar a esa salud, hay que darle al trabajador. Y el 13% en vez de darle, o lo que lo iban a descontar al trabajador, también el trabajador va a percibir él. Ya no lo van a descontar ya. Por eso se habla de 22%. Pero ¿qué pasa para los trabajadores afiliados a una empresa prestadora de salud, conocidos como los EPS? En este caso, ya la bonificación no será el 9%, sino el 6.75 nada más, porque 6.75 es lo que aporta a salud y la diferencia se lleva las EPS. Muy bien, seguimos desarrollando normas generales a tomar en cuenta. ¿Quiénes tienen derecho entonces a la gratificación? Habíamos indicado, dando lectura a la norma, que nos habla todos los trabajadores subordinados de la actividad privada con contrato indefinido, contratos a plazo fijo y a tiempo parcial, pues para percibir este beneficio que es la gratificación, no se requiere que el trabajador haya elaborado la jornada mínima de 4 horas diarias. Además, los trabajadores de las pequeñas empresas contratados después que la empresa se inscribió en el registro de micro y pequeña empresa, REMIPE, percibirán medio sueldo de gratificación conforme a la ley MIPE del texto único ordenado del Decreto Supremo, la 013 del año 2013 de producción. Asimismo, tienen derecho a medio sueldo de gratificación los trabajadores de la microempresa que hayan sido contratados antes que la misma, o sea, la empresa se inscriba en el REMIPE. Asimismo, los trabajadores del hogar también tienen derecho a una gratificación de acuerdo a su ley 27986 o 27.986, tienen derecho a la gratificación equivalente a medio sueldo. Entonces, con estas normas que vamos a tomar en cuenta para el desarrollo de la presente sesión, módulo 2 de este curso, seguimos entonces conociendo las particularidades. Entonces, miren, vamos a dar un vistazo a la lámina y nos dice quiénes no tienen derecho a la gratificación. No tienen derecho a percibir la gratificación de julio los trabajadores que por convenio con la empresa perciban remuneración anual integral. Los que tienen convenio, por cuanto en este caso la gratificación y la CTS ya están incluidas en la remuneración integral anual acordado con el empleador. Entonces, los trabajadores de las microempresas contratados después que la microempresa se inscribió en el REMIPE no tienen tampoco derecho a la gratificación de julio y a la gratificación de diciembre. Entonces, ahí tenemos dos supuestos. Uno, aquellos que tienen convenio con la empresa para percibir remuneración integral anual, y otros, los que ya
ingresaron a laborar cuando la empresa ya se inscribió en el REMIPE, ellos no tienen derecho. Seguimos analizando. También los trabajadores al régimen laboral agrario, la 27.360. Esta ley ha sido modificada por el decreto de urgencia número la 043 del año 2019. Tampoco ellos tienen derecho a gratificación tanto de julio y diciembre, por cuanto en su remuneración diaria integral que perciben, ya está incluido las gratificaciones. Entonces, debemos tener claro que el trabajador agrario, cuando ya percibe ya su remuneración diaria, ahí ya está contemplado o ya está establecido la parte proporcional que corresponde al 16.66%. Ya entonces, en este caso es de observancia obligatoria de que debemos tener en cuenta para los trabajadores del régimen agrario que ellos no ganan una gratificación en julio ni en diciembre, sino ellos ganan por los días efectivamente elaborados y ahí ya está incluido las gratificaciones. Bien, ¿qué más tenemos aquí? También vamos a ver el caso de los trabajadores independientes. El trabajador independiente viene a ser el cartero, el gasfitero, el electricista, el panadero, el lechero. De repente viene por ahí vendiendo su producto de manera independiente. De repente algún técnico de electrodomésticos y todos ellos quienes son sujetos a renta de cuarta categoría. O sea, ellos otorgan recibo por honorarios profesionales. Ellos no están subordinados a un empleador. En otras palabras, ellos no tienen jefe. Por lo tanto, ellos brindan sus servicios en el tiempo y la hora que ellos lo establecen. Entonces, ese tipo de trabajadores están regulados dentro del Código Civil como locación de servicios. ¿Ya? Entonces, los locadores no perciben gratificación por cuanto ellos no están en ninguna planilla. Entonces, por lo tal, el Código Civil establece que es un tipo de locación de servicio y ellos no ganan las gratificaciones de julio ni de diciembre. Muy bien. ¿Cuál es la remuneración para el pago de la gratificación? Eso es muy importante conocerlo. La remuneración que se debe tener en cuenta para el pago de la gratificación es la que haya tenido el trabajador al 30 de junio 2020. En otras palabras, al 30 de junio de cada año. El aumento de sueldos a partir del 1 de julio de 2020 no se toma en cuenta para el pago de la gratificación. O que pueda que en julio del año, por decir 2020, si ganas 2,000 soles y el sueldo tiende a bajar o disminuir a 1,800, te van a tener que calcular sobre la base de los 2,000 y no sobre la base de los 1,800. ¿No? Entonces, para calcular la gratificación es lo que estás percibiendo al 30 de junio de ese año en el cual vas a percibir la gratificación, o en caso al 30 de junio, al 30 de noviembre para la gratificación de Navidad. ¿Qué pasa si yo estoy percibiendo 2,000 soles hasta el mes de marzo y de ahí baja a 1,500 y llego al 30 de junio del 2020, por ejemplo, con 1,500? La norma me dice la que hayas estado ganando al 30 de junio. Si yo no he tenido ningún tipo de acuerdo en función a la gratificación por la disminución del sueldo, entonces me tendrán que calcular con los 1,500. ¿Qué se entiende como remuneración? Eso hay que tomarlo o hay que conocer o tenerlo claro.
¿Qué se entiende por remuneración? Para el pago de la gratificación, porque cada beneficio tiene su particularidad, tanto la CTS, vacaciones, en este caso gratificaciones, y todos los otros beneficios tienen su particularidad. Para el caso de las gratificaciones, para el pago de la gratificación se entiende como remuneración a toda retribución que percibe el trabajador en dinero o en especie bajo cualquier denominación percibida de modo regular. Y cuando nos habla de modo regular, mínimamente 3 meses de un semestre. Y siempre que sea de libre disposición del trabajador. O sea que el trabajador pueda gastarlo libremente sin estar sujeto a una jefatura o sujeto a un empleador. Comprende el sueldo en caso de empleados, en caso de obrero, salario, comisiones, destajos y otros conceptos remunerativos que se pagan regularmente como la asignación familiar. La asignación familiar corresponde al 10% de la remuneración mínima vital y cada mes lo va a tener que percibir y por lo tanto es un concepto regularmente percibido y por lo tanto forma parte de las gratificaciones. También las comisiones, los destajos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de regularmente, estamos hablando mínimamente 3 meses o por lo general de manera constante lo percibe. ¿Cuáles son los conceptos no computables? ¿Cuáles son aquellos conceptos que no voy a considerar para yo determinar la gratificación? Para el pago de esta gratificación no se considera las utilidades, las gratificaciones extraordinarias, o sea, también hay gratificaciones extraordinarias. Eso ya lo determina cada empresa. Las asignaciones por movilidad tampoco no ingresa como concepto computable para la gratificación. De repente se te paga un estudio de capacitación, tampoco es parte computable para determinar la gratificación. Los viáticos que te pueden asignar por comisión de servicio, tampoco es computable. Y los demás conceptos no remunerativos previstos en el artículo 19 de la ley de compensación por tiempo de servicios. Lo que yo quiero resaltar en la ley de compensación por tiempo de servicios es el siguiente. Las asignaciones o bonificaciones que se entrega al trabajador, que esto siempre se ve por caso de cumpleaños, se le asigna 200 soles, 300 soles, alguna entrega de bienes, o en caso tenga un matrimonio el trabajador, también se le da una asignación o se le da una bonificación. Asimismo, cuando nace un hijo, también la empresa hace entrega de una asignación. Cuando fallece algún familiar, la esposa o el hijo, también les hace llegar una asignación, una bonificación. Y todos aquellos de semejanza naturaleza no forman parte como concepto remunerativo o como concepto computable para determinar las gratificaciones. Asimismo, las asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades, de repente una fiesta patronal, por decir por San Juan aquí en la selva, se entrega 300 soles, entonces eso no forma parte de la remuneración computable para determinar las gratificaciones. Siempre que sean consecuencia de una negociación colectiva, ¿no? Muy bien, entonces ahí pueden ver ustedes una imagen de un cumpleaños, le están dando los regalos, le ha dado una bonificación y todo eso no forma parte, o en caso de un matrimonio, ¿no es así? Muy bien.
¿Cuándo se considera que la remuneración es regular? Entonces, esto siempre nos llama la atención. ¿Cuándo es considerado regular una remuneración? Dice, es regular aquella percibida habitualmente. Cuando hablamos de habitual, hablamos de una secuencia lógica. Eso quiere decir que siempre voy a pagar. Si nosotros observamos asignación familiar y miramos la boleta de pago, todos los meses vamos a encontrar ahí justamente el rubro de asignación familiar. ¿Qué más? De repente percibimos por ahí comisiones, ¿no? Un comisionista, todos los meses va a haber comisiones, comisiones y comisiones. Aun cuando los montos sean variables, de repente una comisión de enero es 500, una comisión de febrero sea 1000, sea variable, aunque sean variables, pero que hayan percibido un mínimo de 3 meses en el semestre. Eso quiere decir que yo puedo percibir en enero, en marzo o en junio. O puedo percibir en julio, agosto y luego me voy a octubre. Entonces ahí yo tengo 3 meses, ¿no es así? 3 meses dentro de un semestre. Entonces, en ese caso se considera remuneración regular. ¿Qué pasa si yo percibo comisiones en caso de, ya que estamos en el segundo semestre, he percibido comisiones en julio, en agosto también lo percibo y llego septiembre no percibo, octubre no percibo, noviembre no percibo y por lo tanto ya no será considerado como una remuneración regular. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Hay que observar muy bien y hay que poner bastante interés en este tema para poder determinar correctamente la gratificación de diciembre. ¿Cuál es la remuneración del comisionista? Para el caso de comisiones y de estajeros, el monto de la remuneración para el pago de su gratificación se obtiene en base al promedio de comisiones percibidas en los 6 meses anteriores al 15 de julio o al 15 de diciembre. Entonces, ahí yo tengo que observar las comisiones de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo y de junio. Pero cuando yo voy a determinar para la gratificación de diciembre, voy a observar la comisión y el pago para los estajeros, no desde julio, sino desde junio, julio, o sea que junio se repite 2 veces, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Mira, la regla de juego es eso. Eso tenemos que conocer. Hay una regla de juego muy interesante y eso debemos de tenerlo claro. Cuando vamos a determinar para julio es de enero a junio y cuando vamos a determinar para diciembre es de junio a noviembre. Porque mal haríamos tomar diciembre si la gratificación se deposita el 15 de diciembre y todavía no conoceríamos cuánto es realmente el valor del comisionista que va a percibir en diciembre o de los estajeros. Entonces, por lo tanto, se vuelve a tomar en cuenta junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Hasta ahí. Entonces, ¿quién es el comisionista? Denominado también agente intermediario. Es una persona que compra, o sea, se pone en el papel de comprador y se pone en el papel de vendedor de mercaderías. A veces en su propio nombre, pero siempre por cuenta de un comitente que es un tercero. Toma parte en la concertación de un contrato de venta, representando bien al vendedor o bien al comprador, ¿no? Ese es el comisionista. Y el destajero, pues, percibe por su labor que no está sujeto a las 8 horas de trabajo, el destajero.
Él gana según la producción. Las cosas cambian. No es lo mismo que el comisionista ni un trabajador regular. La remuneración de la gente, en este caso el comisionista, es una comisión. Por regla general, un tanto por ciento sobre el precio de las mercancías. Eso percibe el comisionista. La gratificación se paga por mes completo. La pregunta. Aquí nos indica la lámina que sí. Los trabajadores que hayan laborado durante todo el semestre de enero hasta junio percibe un sueldo completo. ¿Y qué pasa si yo he empezado a trabajar el día 2 de enero? Entonces no voy a percibir un sueldo completo, sino una proporcional dividido entre 6 y voy a multiplicar por 5. ¿Por qué? Porque el mes de enero, como no trabajé completo, empecé a trabajar el día 2, por lo tanto, el de enero, la parte proporcional de enero, no me corresponde. Entonces, los que han trabajado algunos meses, la gratificación será equivalente a un sexto del sueldo por cada mes laborado. Sin embargo, en un mes el trabajador tuviera inasistencias injustificadas. Por cada inasistencia se descontará un treintaavo del sexto a percibir. ¿Ya? Entonces, las inasistencias son descontados, no forman parte de la gratificación. ¿Cuál es el requisito para percibir la gratificación? Hay requisitos bien establecidos. Según la ley, ya hemos visto la ley, el derecho a percibir sobre este beneficio se obtiene siempre que el trabajador se encuentre efectivamente laborando durante la primera quincena de julio. Entonces ahí vamos a tener nosotros las gratificaciones regulares. Y si no está trabajando, va a percibir gratificaciones truncas, ¿no? Entonces la norma indica el requisito para percibir una gratificación ordinaria va a ser que esté trabajando en la primera quincena de julio. Y si no fuese así, ya será una gratificación trunca por los meses efectivamente elaborados antes de su cese o retiro de la empresa. Entonces, esta parte se tiene que precisar para tener claro justamente cómo funciona esto. Porque muchísimas veces, por desconocimiento de la norma, lo consideramos los días, por así imagínense que lo hayas tomado en cuenta enero, como el caso práctico hemos puesto, que ha empezado a elaborar el día 2 y ahí justamente estarías cometiendo un error de pagar en demasía al trabajador. Lógicamente, en un caso de una inspección laboral, si el beneficio es para el trabajador, no habría infracción, pero si la empresa está sujeto a una auditoría o a una auditoría externa o un control interno, entonces tu labor en calidad de contador o que hayas trabajado en recursos humanos, tendrías una falta grave por no cumplir o por no determinar correctamente la gratificación. Entonces, inclusive podrías perder tu trabajo. Entonces, por una parte sería beneficioso para el trabajador, pero por otra parte sería perjudicial para ti como especialista o como responsable de la determinación de la gratificación. Excepcionalmente, se considera como tiempo efectivamente elaborado los siguientes supuestos. Si yo estoy con descanso vacacional, forma parte también para determinar la gratificación. Si yo tengo una licencia con goce de remuneraciones, también. Cuando yo tengo un descanso médico por incapacidad para el trabajo que genera el pago de subsidios, también. Cuando tengo un descanso por accidente de trabajo que esté remunerado
o pagado con subsidios, también, y aquellos considerados por la ley expresa como laborados para todo efecto legal. Entonces, hay excepciones y por lo tanto debemos de conocerlo. El descanso vacacional, las licencias con goce, el descanso médico, el descanso por accidente y todo lo que la ley expresa como laborados para efecto legal. ¿No? Bien. Si podemos ver ahí una vista, vemos a un trabajador muy contento en un descanso vacacional. Tenemos también hay un trabajador que está pasando un examen médico. Entonces de ahí van a hacer justamente un descanso médico por incapacidad de un dependente para laborar, o pueda que pase un accidente de trabajo y ahí también va a tener que descansar, y lo que va a ganar o va a ser pagado con subsidios también forma parte de la gratificación. ¿Cuál es la fecha de pago? Eso ya también de manera clara habíamos precisado, que es la gratificación y la bonificación extraordinaria, que asciende al 9%, deben de pagarse hasta el 15 del mes de julio de cada año. Ambos conceptos deben figurar en la planilla electrónica del mes de julio. En la planilla electrónica necesariamente o por norma legal tiene que estar figurando. Y lógicamente que en la boleta de pago debe estar establecido. ¿Cuándo se paga la gratificación trunca? Habíamos indicado que si uno ya no está laborando al mes de julio, entonces va a tener que ganar una gratificación trunca. Habíamos dicho que la gratificación es trunca porque antes de cumplirse el mes de junio o en la primera quincena de julio, ya no se está percibiendo ya la gratificación. Entonces el derecho a la gratificación trunca se origina al momento del cese del trabajador, siempre que tenga cuando menos un mes completo. ¿Qué pasa si yo he percibido mi gratificación de diciembre del 2019 y en el mes de enero me retiran el 30 de enero? Entonces, yo no voy a tener derecho a la gratificación trunca de enero. ¿Por qué? Porque no he cumplido con la condición de la norma que me dice por lo menos un mes completo. Entonces, el monto de la gratificación trunca se determina de manera proporcional a los meses calendario elaborados en el periodo de enero, por decir en este caso 2020, hasta junio, y de julio hasta diciembre, pero en caso de truncas es a la fecha de cese. ¿Qué pasa si yo me voy el 1 de diciembre del 2020? Entonces mi gratificación será trunca por los meses proporcionales que he trabajado: julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y como ya me he retirado el 1 de diciembre, ya no me corresponde a mí la gratificación de diciembre. La remuneración computable para el pago de la gratificación trunca es la vigente en el mes inmediato anterior al cese. ¿Qué significa eso? Si yo me voy en diciembre, me tendrán que calcular con el mes de noviembre. Si yo me fui en junio, me van a tener que calcular con la remuneración del mes de mayo. Entonces la gratificación trunca se paga conjuntamente con los beneficios sociales, todos los demás beneficios, dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese. Si así fuese sería lindo, pero la realidad es otra. Muchísimas veces los empleadores todavía necesitan quizás alguna demanda tanto en el ministerio o alguna demanda en el Poder Judicial para hacer efectivo el pago de las gratificaciones truncas. Entonces, es un poco no ligado a la realidad lo que dice la norma. Como los peruanos somos tan incumplidos, los empresarios pasan por eso de no pagar, salvo
algunas excepciones que las empresas efectivamente los paga cumplido o antes de 48 horas. ¿No es así? Bien. Vamos a ver casos prácticos de la gratificación. Para nosotros determinar los casos prácticos, en primer lugar, es importante notar que un dato clave para un correcto cálculo de gratificaciones es saber el régimen laboral de la empresa. Porque el régimen laboral es la que determina justamente si nos corresponde una gratificación con una remuneración completa o en su defecto de repente están ligados a lo que es la ley PYME, entre otras cosas. Vamos a ver. Vamos a ver un trabajador que cesa el 31 de enero de 2020. Un ejemplo, por decir, como ejemplo estoy tomando 2020, pero puede ser que cese el 31 de enero de 2021. ¿Cómo sería el caso? ¿No es así? Mario Tapia y Cercedo labora en la empresa Suertimás SAC con un sueldo de 1.700 soles. El 31 de enero, Mario presenta su carta de renuncia. ¿Cuánto le correspondería entonces la gratificación trunca? Entonces pasamos a solucionar. Mario gana 1.700. Fecha de cese es el 31, justamente cumple con lo que pide la norma, un mes completo. Entonces la gratificación será 1.700 entre 6 y eso por 1 será 283 soles.33. A esa parte proporcional le determinamos el 9%, que será 22.50. Entonces su gratificación trunca del señor Mario Tapia y Cercedo será 308.83 soles. ¿Qué pasaría si Mario se va el 28 de febrero? Entonces, vamos por aquí. Entonces, fecha de cese, 28 de febrero del 2020. Entonces, las cosas cambiarían. La gratificación sería 1.700 entre 6 por 2. Eso sería. Entonces, cambiamos aquí. Cambiaría las cosas en 566.67. Y el 9% de 566.67 será justamente 51 soles. Entonces, total a percibir por gratificación trunca sería 617.67. Entonces, cambiamos los datos aquí para ir grabando, porque este material vamos a entregarles a ustedes. Se va el 28 de febrero de 2020, ¿ya? 2020. Entonces, por lo tanto, Mario presenta su carta de renuncia y él se retira. Entonces, ya cambia las cosas. Él, por gratificación trunca, por haber trabajado enero y febrero, él se lleva 617.67. Vamos a ver otra cosita más. Otro caso. Siempre observando aquí que la clave para un correcto cálculo es justamente de la gratificación saber el régimen laboral. Seguimos aquí, sigue el régimen laboral, la 728, y por lo tanto es el régimen laboral común. ¿Qué dice? La señorita o señora Vilma Tarazona Díaz labora en la empresa Siempre Adelante con un sueldo de 1.800 soles. El 5 de diciembre, 1.800 soles. El 5 de diciembre, vamos a cambiar esto, el 5 de diciembre
del 2020, o 2019 habíamos pasado, Vilma presenta su carta de renuncia. ¿Cuánto le corresponderá la gratificación trunca del de diciembre? Entonces Vilma gana 1.800 soles, va a cesar el 5 de diciembre del año 2020. Entonces, vamos a calcular la gratificación proporcional solamente por 5 meses. Contamos julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. El requisito es laborar mes completo. Entonces, diciembre no laboró mes completo. Por lo tanto, determinamos de la siguiente manera. 1.800 entre 6 por 5. Entonces, la fórmula también está ahí. Ahora calculo el 9% de 1.500. Entonces, el 9% de 1.500 es 135. Entonces, su gratificación trunca será 1.635 de la señora Vilma. Entonces, se pone más interesante, ¿no es así? Ahora vamos por el caso 3. Tenemos 12 casos para determinar. Seguimos con el régimen común. Un trabajador que sigue laborando actualmente, por decir en septiembre, ¿ya? En septiembre, y gana un sueldo, la señorita Silvia Garay Díaz gana un sueldo de 2.000. ¿Cuánto es su gratificación el de diciembre? Vamos a suponer, pero que esté trabajando, entonces en este caso, cambiamos, actualmente no sería septiembre, esto sería que esté trabajando actualmente en diciembre 2020. Entonces, si está trabajando en diciembre de 2020, entonces Silvia Garay tiene un sueldo